Buenos días, niños. Espero que hayan amanecido muy bien, con muchas ganas y energía para estudiar. Continuamos con nuestras clases virtuales Aprendo en casa. El día de hoy vamos a aprender el cuento. Vamos a narrar nuestro propio cuento, a producir nuestro cuento. ¿Y qué es el cuento? El cuento es una narración breve en donde participan uno o varios personajes, pero tenemos que tener en cuenta una estructura. La estructura del cuento son tres. El inicio es la parte inicial de tu cuento. Allí vas a presentar los personajes, el lugar y el tiempo. En el nudo, en el desarrollo, es la parte donde se presenta el problema de tu cuento. Y en el desenlace o final, es la parte donde se da solución al problema del cuento. Podemos resumir la estructura del cuento, que el inicio es la parte inicial de la historia. El desarrollo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema. Y el final es la parte donde se soluciona el problema o donde finaliza la historia. Pueden ver que en el inicio ustedes tienen que saber quién es el protagonista, dónde sucede la acción, en el nudo, cuándo ocurre, es la parte más importante del cuento. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurrió? Y en el desenlace, en la última parte, que es la más corta, tienes que poner en qué acaba tu cuento. ¿Qué final le das? ¿Un final triste? ¿Un final alegre? ¿Un final de angustia? Es tu creatividad. Vamos a leer un cuento. Vamos a leer un cuento. Dice, el papel y la tinta. ¿De qué tratará este cuento? Vamos a leer. Había una hoja de papel sobre una mesa, junto a otras hojas iguales a ella, cuando una pluma bañada en negrísima tinta la manchó completa y la llenó de palabras. ¿No podrías haberme ahorrado esta humillación?, dijo enojada la hoja de papel a la tinta. Tu negro infernal me ha arruinado para siempre. No te he ensuciado, repuso la tinta. Te he vestido de palabras. Desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Custodias el pensamiento del hombre. Te has convertido en algo precioso. En ese momento, alguien que estaba ordenando el despacho vio aquellas hojas esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Sin embargo, reparó en la hoja sucia de tinta y la devolvió a su lugar, porque llevaba bien visible el mensaje de la palabra. Luego arrojó el resto al fuego. Qué hermoso cuento, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué problema ocurrió?
¿Cómo se solucionó? ¿Cómo acabó este cuento? ¿Te gustó? Muy bien. Tú también puedes escribir tu propio cuento. ¿Y cómo escribir un cuento? Ya sabes, teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Su estructura. ¿Cuáles son los personajes? ¿Dónde sucede la acción? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo terminó? De una vez que hayas respondido a esas preguntas, ahora sí puedes escribir tu cuento. Puedes empezar, había una vez. En el nudo puedes empezar, entonces, o sin embargo, y en el final, con un finalmente, puedes utilizar varias expresiones en cada parte de la estructura del cuento. En el inicio, nudo y desenlace. No olvides partes de un cuento. Inicio, ¿cómo era? ¿Cómo empieza? Muy bien, el inicio es cómo empieza. El nudo, ¿qué ocurre? ¿Qué es el nudo? ¿Qué ocurre? Y el desenlace, ¿cómo acaba? Muy bien, ¿cómo empieza? ¿Qué ocurre? ¿Y cómo acaba? ¿Listos para empezar a crear nuestro propio cuento? ¿Cómo crear una buena introducción para tu cuento? ¿Cómo puedes crear? Puedes empezar con érase un día, aquel día, un día, había una vez, en aquel lejano país, hace miles de años, ¿no? Las expresiones que tú quieras expresar desde el inicio. Y buenos niños, esto ha sido el tema, la estructura del cuento. Y cuando termines tu cuento, puedes escribir y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No olvides de respetar la estructura del cuento. Inicio, nudo y desenlace. Muy bien, niños, los dejo para que puedan crear sus propios cuentos. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Adiós.